Gracias, Rosario. Visita Mujica es nuestro nuevo hashtag de la noche. Visita Mujica. Ya tenemos varios mensajes, pero entonces le presentamos algunas de las frases más importantes de la disertación que dio hoy en el marco del Foro Esquipulas el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay, José Mujica, participó en el sexto Foro Regional Esquipulas. Su discurso, titulado Imperativos morales del ser humano ante la política y la economía en la globalización, duró 1 hora con 5 minutos y abordó temas sociales, económicos, revolucionarios y políticos. Mujica se refirió a la importancia de cultivar la ciudadanía. Permanentemente hay que luchar por crear ciudadanía, y la ciudadanía no es un mero votante, no se es democracia solo votando. La democracia va mucho más allá del voto. Por supuesto que supone republicanamente la separación de poderes y por supuesto que supone elecciones limpias. Sí, pero supone un compromiso sistemático y paulatino de creación de ciudadanía. ¿Por qué? Porque los seres humanos no son ladrillos. No son cosas que se apilan en un rincón, no funcionan como en un cuartel, ordeno y mando. Los seres humanos son parte de esta peripecia. Sobre el crecimiento económico manifestó que hay que apartar de la política a los que les gusta el dinero. A los que les guste mucho la plata, a los que no puedan vivir sin el horizonte de ser rico. Para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero. A esos, con los cuales discrepo, pero los quiero porque son seres humanos, en determinados lugares pueden tener una utilidad tremenda, se ayudan a multiplicar el trabajo y la riqueza, pero no en el campo de la política. El exmandatario dejó claro que no es un presidente pobre, como muchos le llaman. Dicen por ahí que soy el presidente pobre, yo no soy pobre un carajo. Vamos ahora a los mensajes. Estamos con Visita Mujica como nuestro nuevo hashtag de la noche. Nos dice Maynor, magistral disertación del presidente Pepe Mujica, le dio a la llaga a todos los políticos corruptos. Un Mujica jamás será presidente de Guatemala, las masas lo descartarían inmediatamente. Estamos como merecemos, es lo que nos dice Coach Nájera. Nos dice Herbert, puede ser muy elocuente, pero realmente hace lo que predica, es lo que se pregunta Herbert. Rafa, cabe resaltar que Sandra Torres, Yamatei, Luis López y Sandoval estuvieron allí. ¿Servirá de algo? Al menos llegaron, es lo que dice Rafa Deras. Carlos nos dice, si cambiamos nuestra forma de actuar en el diario vivir, seremos un poco más justos. Allí está el detalle. Nos dice Mash, creo que lo que ven como héroe, que usaba su carro viejo y ganaba poco, pero no comparto su línea política, es lo que dice Mash. Desmond nos dice, es correcto, todo empieza desde la niñez en el hogar. Estuve allí, Mujica magistral, único, admirable. El problema es que su mensaje no penetra en nuestra lacra política y nos plantean, de acuerdo, solo votar no nos garantiza la democracia. Esta se da cuando vivimos en un Estado de Derecho real. Visita Mujica. Lico, ¿usted estuvo allí? Efectivamente, me parece, y quiero rescatar el espíritu de varios de los tweets. Me parece que el mensaje no es para los políticos, es para los ciudadanos, es para usted que está en su casa y que se interesa en participar en el debate, es para usted que escuchó de pronto estando en el centro de convenciones o siguiendo los tweets o por algún mecanismo porque le preocupa al país y porque le preocupa la situación en la que estamos tan deplorable a nivel de manejo político en el país. Lo preocupante es que la clase política eso parece no importarle. Hace un año exactamente estábamos en este mismo espacio debatiendo la visita de Correa. Hace un año exactamente el país estaba impactado por el discurso tan contundente mediante el cual Correa le dice a la sociedad guatemalteca, mientras ustedes no se atrevan a romper con los privilegios en este país, no van a lograr un desarrollo. ¿Cuántos nos acordamos de lo que nos dijo Correa y que tanto alabamos hace un año? Y ahí viene la otra preocupación que también creo que responde a muchos de los tweets. Hay tal nivel de ausencia de liderazgos en nuestro país
que cuando encontramos a una persona o a un personaje que es coherente con sus ideas y que además es contundente con sus planteamientos, entramos en una especie de alabanza, y hoy queda totalmente claro con el exceso de pleitesía que se le rinde a Pepe Mujica e igualmente a Iván Velázquez, los dos extranjeros, los dos consecuentes con sus luchas, tanto Pepe Mujica con su estilo de vida, que gobierna un país y que sale del país gobernando y que le da un legado a la región de cómo gobernar honestamente. Y el otro, un hombre comprometido con la justicia y que él sigue sus convicciones en Colombia o en Guatemala, pero que él lo hace porque cree en la justicia y punto. Pero el nivel de ausencia de liderazgos en Guatemala, la aridez del liderazgo nacional nos lleva a rendir un excesivo acto de pleitesía en donde queda evidenciadísimo en el espacio en que prácticamente llega hasta incomodar al mismo Pepe Mujica, porque al inicio de su discurso dice: miren, les agradezco todas las muestras de afecto y cariño, pero tranquilícense, digamos, soy un hombre normal, un expresidente que sale no señalado del poder y punto. Me parece que eso es un gran reto para la sociedad guatemalteca, porque ellos dos se van a ir. Tanto Pepe Mujica como Iván Velázquez van a tomar sus maletas en algún momento, y Pepe inclusive será en las próximas horas. Van a tomar sus maletas y van a regresar a su realidad y a su nación y van a seguir trabajando por ella. Pero nosotros como guatemaltecos, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con la idea de alguien que vino a Guatemala y que se convirtió en la salvación del país? ¿O vamos a poder construir un sistema de gobernabilidad en el país y de gobernanza que nos permita salir adelante? La gran lección que me parece que deja Pepe Mujica es: para hacerse millonario no hay que hacerse político. Si usted quiere ser millonario y le gusta la plata y le gustan los estilos de vida de jet set y está dispuesto a volverse hasta mafioso, a vincularse a estructuras criminales, a hacer lo que sea para tener sus gustos, no le recomiendo la política. La política no es para eso. Esa es la gran lección que nos deja Pepe Mujica. A ver, ahí yo tendría algunas acotaciones. Solo vamos a ir con nuestro hashtag de la noche, que es Visita Mujica, nuestro segundo hashtag de la noche. Nos plantea a través de Twitter Edwin: Mujica tiene clara su ideología y la llevó a la práctica. Raúl: hoy muchos hipócritas evitaron el tema. Cuando el Estado es rector eficiente, la política progresista es incuestionable, es lo que nos dice Raúl. A ver, lo mejor que le haya pasado a Guatemala en este mes es la visita a Mujica, un hombre sin pelos en la lengua y con mucho que aprenderle. Los políticos guatemaltecos solo piensan en su interés personal, más no en el interés colectivo. Por su humildad, sabiduría y sencillez, el ejemplo que muchos políticos podrían seguir. Si un sistema es controlado únicamente por el interés financiero, se pierde la conciencia y se es corruptor o corrupto. Hablando con la verdad, siempre la democracia va más allá del voto, totalmente de acuerdo. María Lidia nos dice: por la poca congruencia que hay entre la clase política, tienen la calidad moral, pocos tienen la calidad moral para hablar de ética. Malaya: una pizca de integridad, valor y humildad en los políticos guatemaltecos, ejemplo a seguir. Todos los diputados. Minor nos dice: magistral disertación del presidente Pepe Mujica, le dio en la llaga. Eso ya lo leíamos en su momento. Licenciado Novales. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que el mensaje de Mujica lo podemos, digamos, dividir en tres niveles. Hay un nivel que es como filosófico, que el ser humano es una unidad con el universo y este tipo de cosas. Son cosas muy fáciles de decir porque no se puede estar en desacuerdo con ellas. Y en este sentido, pues Mujica explota mucho este tipo de mensajes. El segundo, o la segunda parte de su mensaje, o el segundo tipo de mensaje viene a ser ese que habla sobre la necesidad de fortalecer la democracia, por ejemplo, que cualquier persona que más o menos crea en la democracia tendría que estar de acuerdo. La participación, el fortalecimiento del sistema de partidos, que es algo que muchos no recuerdan del discurso, pero que lo mencioné en algún momento. Y el tercero, que es el que genera controversia, y me parece el único punto en el cual es similar a Correa, es cuando habla del rol del Estado como, por ejemplo, un redistribuidor de la riqueza, como un protector de los pobres, ese tipo de cosas. O sea, este es el mensaje que genera más controversia y que no necesariamente tendría que calar en todos, porque no todos van a pensar eso. O sea, yo puedo estar de acuerdo completamente con que el Estado tiene que redistribuir la riqueza, con que el Estado tiene que apoyar a los más pobres, pero entiendo por qué algunas personas por su ideología no estarían de acuerdo con eso. En este sentido me parece que, y esto que voy a decir es tal vez un poco, no quiero hacer aguafiestas, pero Mujica es similar al Papa Francisco. Son dos personajes a quienes yo personalmente admiro mucho, pero que tienden
a decir cosas con las que todos estamos de acuerdo, con las que nadie puede estar en desacuerdo, pero fundamentalmente sin sustento, porque ni el Papa Francisco está calificado, digamos, para hablar sobre medio ambiente como Mujica, digamos, podrá haber sido presidente, pero no necesariamente está calificado para hablar sobre economía, política y ese tipo de cosas. Al final, lo que importa en el caso de Mujica y en el caso del Papa Francisco es su liderazgo y su carisma, y creo que eso es lo que nos tiene encantados a muchos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mujica no surge de la nada, no es solo una especie como de ser extraordinario, digamos, que tuvo la suerte de nacer en Uruguay o que Uruguay tuvo la suerte de que naciera en su territorio y llegó a ser presidente, sino que el hecho de que una persona llegue a ser presidente con estas características en Uruguay responde a las condiciones de la calidad de su democracia. Y en ese sentido, uno de nuestros televidentes nos hacía el comentario diciendo, bueno, en Guatemala han existido líderes así como Alfonso Bauer Páez. Pues uno podría coincidir. La diferencia es que no es un político tan exitoso porque no se mueve en un sistema con la calidad democrática de Uruguay. Y hablábamos fuera de micrófono con Christians. Estamos hablando de una persona que lideró un gobierno después de que una persona de la misma coalición gobernara. O sea, estamos hablando de una reelección, algo que no ha ocurrido en Guatemala hasta ahora. Nunca hemos electo a la misma opción política 2 veces. En Uruguay, Mujica es el presidente de la continuidad del Frente Amplio, que ahorita vuelve a gobernar posterior a su gobierno, de nuevo con Tabaré Vázquez, quien fue el presidente anterior. Además, esta coalición es una coalición muy particular en donde está metido todo del centro a la izquierda. O sea, el extremo derecho de la coalición del Frente Amplio es la Democracia Cristiana y el extremo izquierdo creo que son los Tupamaros, que es de donde viene Mujica. O sea, mientras que aquí en Guatemala, aún frente a la amenaza de un candidato que encabezaba las encuestas por muchísimo al principio de la elección, fue imposible que siquiera los partidos ideológicamente cercanos, como por ejemplo la URNG y Convergencia, se unieran en un mismo proyecto político. O sea, lo que ocurre en Uruguay es radicalmente distinto a lo que ocurre en Guatemala. Y es un país radicalmente distinto. Y no podemos esperar que este país produzca Mujicas si no damos primero las instituciones para que le den el espacio a líderes de este calibre de desarrollarse. Entonces, tal vez aquí yo coincido un poco con Christians en la crítica del culto a la personalidad. No hay que pensar únicamente que Mujica es una persona extraordinaria, que seguramente lo es, sino que es una persona extraordinaria que logra obtener un liderazgo en un país que tiene condiciones extraordinarias también, como es Uruguay. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Visita Mujica como nuestro hashtag en este segundo bloque. Nos dice, Guatemala ya cambió. Freddy nos dice, si aquí en Guatemala sale un líder así, seguro lo matan. Con tantos intereses bajo la mesa, eso sucedería. Oscar, Mujica es un político que vende muy bien. Juan nos plantea pensar que Iván Velázquez o Mujica son los únicos que pueden cambiar a Guatemala, es evadir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nos dice también Luisa, nos queda como pueblo seguir exigiendo mejores políticos. Sabemos que en estas elecciones no es la solución. El problema en Guatemala es que no se quiere gobernar para bien común, sino para hacerse rico, lo contrario de Mujica. Qué alegre que viniera Mujica, un bonito mensaje que contrasta con nuestro lumpen de clase política, pero ni que fuera Goku, es lo que dice Estrada Letona. Ricardo Zavala, gran ejemplo de presidente, humildad para todos los políticos corruptos. Rodolfo, urge formar ciudadanía, es la única solución, no en los políticos. Esa frase me gusta, urge formar ciudadanía, pero eso toma tiempo, hay que ser consistentes, congruentes con nuestro pensar. Tenemos que de verdad controlar. Tenemos que ser de verdad muy firmes en cuanto al pensamiento. En ese sentido, Amadeus, lamentablemente necesitamos un superhéroe político que no existe en Guatemala. En Guatemala queremos un presidente como Mujica, pero seguimos votando por la derecha. Y María del Carmen Aceña, la ingeniera, nos dice, la visita a Mujica nos deja claro que el cambio está en cada uno. Es importante servir a los demás y no hay que ser víctima, sino protagonista. Sí. Cerremos, Loli Castillo. Yo de pronto quisiera cerrarlo con un tweet que envían que el mensaje de Mujica no es para políticos, es para los ciudadanos.
Y él nos lanza el reto de cambiar lo que tenemos precisamente a nosotros, a los que estamos en el día a día y a los que queremos algo distinto y algo mejor para Guatemala. Y el momento es precisamente el momento electoral y de ahí acompañar las decisiones de los que salgan electos para fiscalizarlos, para acompañarlos, para increparlos, para exigirles que tomen decisiones a favor de la sociedad. Cierro con que tenemos que tener el cuidado de no dejarnos deslumbrar con cada personalidad que viene a Guatemala. Hace un año fue Correa, a los días todo el mundo esperaba la visita de Giuliani, hoy fue Pepe Mujica, vamos a ver con qué sorpresa sale el ENADE. La cosa es que los que vienen de fuera no van a resolver los problemas que tenemos adentro. Lignovales. Bueno, voy a hacer una referencia a algo que leí hoy durante el día, y es que Enrique Pasos publica una columna en Nómada, y decía algo así como que, y hablaba específicamente sobre la crisis política, no relacionado con Mujica, pero decía lo siguiente: los, digamos, líderes que van a cambiar este país, o los líderes que tienen el potencial, digamos, de ser una clase política distinta a la que tenemos hoy, no tienen 40 años, no tienen 30 años, sino que son los niños que hoy están naciendo, digamos, y que van a ser formados. Entonces, tal vez, y esto lo tomo en base a lo que muchos de nuestros televidentes han dicho sobre la imposibilidad de que surja un Mujica en Guatemala. Yo creo que Mujica, y vuelvo a decirlo, es un fenómeno que no vamos a ver en Guatemala en mucho tiempo, porque no nos hemos dedicado a producir ese tipo de líderes. ¿Sí? No los hemos formado. Muy probablemente las personas extraordinarias, digamos, con la capacidad de empatía y de comunicación que tiene Mujica, uno de cada dos de los que ha nacido, si es que ha nacido alguno en Guatemala, pues está desnutrido. Y muy probablemente muchos de ellos terminan en cuestiones como las pandillas, terminan siendo víctimas del clientelismo. Si se vuelven políticos, seguramente terminan atrapados por la corrupción. O sea, ese es el tiempo de empezar a sembrar el tipo de instituciones que producen estos líderes, para tal vez en unos 10, 20, 30 años un presidente guatemalteco visite Uruguay para que todos se maravillen del tipo de mensaje que les puede dar. Ojalá. Vámonos al resumen.